Cada vez que se manifiesta en el planeta una civilización, presenta un aspecto del arquetipo mayor que debe reflejarse en la vida de la superficie del planeta. Algunas civilizaciones deben posibilitar el desarrollo de la ciencia, otras el del arte, y así sucesivamente. Pero también están las que tienen la tarea específica de expresar patrones de conducta superiores que deben constituir la base y la estructura que un día han de ser asumidas globalmente por la humanidad en su conjunto. Y como en este caso, al expresar patrones de conducta superiores, le corresponde a la manifestación de la civilización esenia. El origen de la civilización esenia fue siempre una incógnita para los estudiosos circunscriptos a hechos del mundo tridimensional. Pero cuando se enfoca la conciencia en un plano que esté por encima de interferencias materiales, sobre todo las que proceden de la mente, se pueden captar informaciones registradas en el Akasha sobre ese potente núcleo de energía que es parte integrante de la propia vida del Supremo. Vida que, a través de la civilización esenia, en cierto grado fue realizada en el mundo de las 3 dimensiones. Los esenios surgieron de un vórtice de energía intraterreno y cósmico. Por tanto, no tuvieron origen en la evolución de una raza humana o de un pueblo, aunque históricamente conste que eran judíos. Se puede decir que la civilización egipcia, que floreció tiempo antes, contribuyó energéticamente para que los esenios se manifestasen. Los egipcios expresaron otra energía. Buscaban el conocimiento según leyes diferentes y obedecían en su vida material a patrones distintos. No obstante, hubo una época en la que los esenios, perseguidos, se refugiaron entre los egipcios, cuya raza ya entraba en el ciclo de decadencia. Las corrientes de vida que la civilización egipcia manifestara habían transmigrado hacia el planeta de origen, Júpiter, y hacia los niveles internos de la existencia. En los planos internos, algunos seres y entidades reunieron sus energías a fin de preparar el aura etérica del planeta para recibir al Cristo cósmico. Algunos individuos que aspiraban con pureza a la vida superior iban teniendo contacto con esas entidades, con sus vibraciones y con raíces cósmicas. Fue sobre esa base inmaterial que surgieron los fundamentos de la comunidad esenia. Los ancianos, conciencias elevadas encargadas de la manifestación de esa comunidad, tenían vía libre en los diversos niveles y dominio de las leyes suprafísicas, lo cual les permitía el contacto con seres en diferentes puntos del planeta, especialmente en el Oriente. Nos referimos a contactos interiores. Ese contacto interno y la energía por él generada encaminaron a los individuos contactados hacia un perfeccionamiento de los patrones que regían su búsqueda del Altísimo.
como consecuencia de su aspiración, esos individuos, guiados por la sabiduría que les era transmitida, llegaron al centro del vórtice interno que irradiaba la vida a ser manifestada y que debería aglutinar los elementos materiales que habían asumido esa tarea. Los esenios vivían según leyes de fraternidad en las cuales todos tenían iguales derechos y deberes. Al mismo tiempo, y perfectamente dentro de esas leyes, se organizaban según jerarquías de conocimiento, que nada tenían que ver con las estratificaciones derivadas de jerarquías del poder terrenal. Aquí, aquellos que se encontraban en el ápice de la pirámide, formada por el grupo, según los grados de evolución de cada individuo, eran seres puros. Jamás entonces salían del área central, del monasterio en el que habitaban. O sea, no tenían contacto con ciudades o con comunidades que no fuera aquella en la que vivían. Debido a las condiciones psíquicas de la época, se unían a ese grupo muchos hombres que aún buscaban la autorrealización espiritual. Sin embargo, grados de servicio más amplios eran comprendidos y vividos por los grandes iniciados y por los instructores, provenientes de los niveles intraterrenos o de los planos cósmicos de la vida. Pero en virtud de la constitución misma de la materia en la cual aquellas conciencias estaban encarnadas, su realidad interna solo podía manifestarse hasta cierto punto. Los sacerdotes célibes permanecían ocultos, y uno de los preceptos básicos para que un aspirante se aproximase a la comunidad era su capacidad de guardar silencio. Sus rituales eran mantenidos en secreto, y muchas eran las etapas y pruebas que cada uno debía vencer hasta tener acceso a tales núcleos de trabajo. Los esenios daban gran énfasis a la búsqueda del Altísimo, encarándola como una meta única. Esa era su primera ley y su regla. La pureza de aspiración y la claridad de propósito eran también las directivas que regían los caminos del grupo, pues debido a él se podía expresar entre ellos el don de la visión, y seguirlas constituía un paso básico. Tenían gran cuidado con el uso del sonido, considerándolo el conductor y la expresión del verbo. El uso correcto de la palabra, con suficiente comprensión de la síntesis, les daba la posibilidad de manifestar directa y claramente lo que fuese percibido por ellos. Esas prácticas estaban ligadas al patrón de vida que buscaban manifestar. Los esenios se proponían realizar tan plenamente la conciencia interna que sus palabras llegaban a ser sólo una prolongación de la energía que irradiaban con la propia presencia. También sabían que ese aprendizaje y ese procedimiento estaban ligados a la tarea de ser mensajeros y canales del divino, tarea que como grupo deberían cumplir.
Sabían que la precisión, la claridad y la síntesis son indispensables para los que están destinados a manifestar realidades internas. Muchos seres que hoy trabajan entre nosotros fueron pétalos de las flores del árbol esenio. El sentido de pureza era una de las líneas maestras que guiaba a los esenios. Cualquier expresión que no reflejase la verdad no permanecía entre ellos, pues mentira y falsedad eran incompatibles con su vida. En sus actos no usaban medias medidas, y la claridad de propósito debía permitirles el reflejo extremadamente. Tener desarrollada esa cualidad era un criterio para el ingreso en los encuentros y también en los rituales internos. Como vimos, la energía que irradiaban y que era parte de cada uno de sus miembros era la energía de la devoción, energía manifestada en alto grado por Jesús, que tenía nítida relación con los esenios. Sus representantes más evolucionados poseían dones curativos. Muchos se acercaban a ellos para ser liberados de enfermedades o de malas influencias. Esos esenios que expresaban un alto grado de pureza y fe eran reconocidos por su energía superior y nada tenían en sí que correspondiese a las fuerzas que había que purificar. Por eso servían de canal para energías curativas y exorcizantes. Muchas pueden ser las tareas que un grupo o incluso un individuo puede asumir para canalizar la energía de los planos superiores. No obstante, para que la persona pueda llegar a recibir esas tareas, tiene que buscar solo a Dios, trabajar en la purificación y liberación de los aspectos humanos que sujetan su ser a los planos materiales. Los esenios dedicaban mucha atención a la purificación. Así se puede comprender por qué, en su época, en el monasterio de Qumran, los sacerdotes célibes, que entre ellos solo hubiera hombres, teniendo en cuenta el grado de densificación y el carácter animal de los cuerpos materiales en aquella época evolutiva, para que hubiese un ambiente en el que no fuesen estimulados aspectos instintivos, era necesario que en esos núcleos de evolución superior todos los seres fuesen de un mismo sexo, lo cual les posibilitaba la homogeneidad de vibraciones que daría inicio a la vida monástica sobre la faz de la tierra. En la época de los esenios, las mujeres presentaban una capacidad mental e interna más limitada que la de los hombres, ya que el planeta estaba desarrollando su polaridad masculina y no femenina como lo hace ahora. Los cuerpos masculinos en aquel tiempo tenían la energía adecuada para vivir ciertas disciplinas y para realizar el hercúleo trabajo de anclar una conciencia más sutil en los planos materiales de la Tierra.
Aunque sabemos que entre los esenios la mayoría de ellos eran hombres, María, Madre de Jesús, formaba parte de un grupo que se reunió a ellos. Para que un individuo pudiese ser aceptado en el seno de esa hermandad, debía llenar algunos requisitos, y estos se encontraban en María. De la misma forma, luego de la transposición de la energía de Cristo hacia los planos internos con la crucifixión de Jesús, algunos apóstoles se reunieron con los esenios, pasando enseguida a cumplir la tarea de sembradores que les había sido asignada.